En el nombre del Padre, del Hijo Buenas y del Espíritu noches. Santo. Amén. Bien, nos unimos, hacemos un momento de oración antes de iniciar esta clase. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo de mi alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómino, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, para esta clase le he extendido la invitación al padre Santiago Vargas, que actualmente está residiendo en el santuario de Baños en Ecuador. Entonces, él nos va a acompañar hoy durante esta clase, nos va a exponer el tema de hoy, pues esperemos que sea para ustedes enriquecedor y les vaya ayudando siempre a ir creciendo en conocimiento. Para Santiago le cedo la palabra. Ya, gracias, muy amable. Para compartir la pantalla, ¿ya? Está Fray. Ahí sí se ve. Sí, justamente ahorita. Sí se Ya. ve. Buenas noches con todos. Como ya ha dicho Fray Jimmy, soy yo, el hermano Santiago, soy fraile dominico, soy de acá del Ecuador, vivo en un santuario llamado Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, que queda ya a la puerta para el oriente ecuatoriano. Acá es un lugar un poquito ya caliente, más de clima subtropical. Me gustaría iniciar este título, ya este tema que me ha propuesto Fray Jimmy, la persona de Jesucristo, unidad y distinción. Antes de empezar con la teoría, sí me gustaría dar lectura a una pequeña frase de San Juan Crisóstomo llamado Pico de Oro, conocido como el Pico de Oro, como la Boca de Oro, por su gran elocuencia al momento de predicar y de hablar sobre Jesucristo, sin olvidarnos que San Juan Crisóstomo es uno de los últimos padres de la Iglesia de Occidente. La frase dice así, abre las comillas, la cruz es el trofeo contra los demonios, la espada contra el pecado, la espalda con la que Cristo atravesó a la serpiente. La cruz es la voluntad del Padre, la gloria de su Hijo único, el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles y la seguridad de la Iglesia. Cierra las comillas, San Juan Crisóstomo. No sé si logran escucharme bien. Sí, Fray, se le escucha muy bien, sí, señor. Sí, Ya, señor. gracias, muy amable. Sí, señor. Súper bien. Bueno, aun cuando Fray Jimmy ya hizo la oración, pues me gustaría también que todos volvamos a hacer esta oración pequeña al Espíritu Santo.
Recordemos que el Espíritu Santo es el que forma a los hombres, a las mujeres, el que inspira. Nunca tenemos que dudar de esta presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el que hace que hombres y mujeres de diversos pueblos, de diversas razas, de diversas lenguas, se junten y formen unidad en Cristo Jesús. Por eso les invito a que digamos todos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Envía tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos la gracia de ser dóciles a tu espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya, un momentito, por favor. Ya, bueno, vamos a tratar de ver en este tiempo el contenido, la unidad de la persona de Jesucristo, una sola persona, unidad perfecta, Padre y el Hijo. Unidad en el cuerpo de Cristo. No tenemos que olvidarnos que Cristo Jesús constituye una iglesia, ya esta iglesia que va a estar cimentada en su cabeza, que la cabeza santifica a todo el cuerpo y ese cuerpo tiene que ser entendido como la iglesia. Después vamos a hacer una distinción entre Jesús y Cristo, dos naturalezas y una humanidad perfecta, la humanidad perfecta de Jesucristo. Y finalmente concluiremos con la encarnación y la unión hipostática, ¿ya? Antes de la creación, apoyados en la Sagrada Escritura, Génesis y Juan. En la encarnación, Dios se hace hombre. Cristo Jesús, Dios y hombre. Y ahí nos vamos a remitir a la oración que recitamos la gran mayoría de cristianos los domingos, que es el credo, la profesión de fe que hacemos. Bueno, iniciamos entonces, como se dice, con la unidad de la persona de Jesús guión Cristo, ¿ya? Esto para que entendamos que primero tenemos que partir de que Jesucristo es una sola persona. Este Jesucristo que es una sola persona, ya en el camino va a ser desvirtuado, va a ser desfigurado, ya va a ser mal interpretado y por eso ya la iglesia, con ayuda de los padres de la iglesia, ya tiene la autoridad para decirles a estos que están desfigurando la persona de Jesús que se vuelvan. Entonces, tenemos que tener claro el término ortodoxia. Este término ortodoxia va a significar una doctrina recta, una doctrina sana, ¿ya?
frente a aquellos que han propuesto una heterodoxia. Entiéndase por heterodoxia como una manera en la cual el hombre o la mujer desfigura, ya desvirtúa a la persona de Jesús de la doctrina enseñada por los apóstoles, por los padres apostólicos, ya por los primeros discípulos. Entonces, una sola persona, Jesucristo, los padres de la iglesia, apoyados con el concilio de Calcedonia en el 451, ¿qué es lo que dicen? Debemos decir esto una y otra vez. Uno y el mismo es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente Hijo de hombre. Dios, por el hecho de que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, hombre, por el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, hermanas, hermanos? Que la persona de Jesús estaba ya desde el inicio, antes de la creación del mundo, ya estaba con Dios y era Dios y estaba con Dios. Y por eso siempre nosotros tenemos que remitirnos al libro del Génesis para entender cuando la palabra de Dios nos dice, en el principio estaba Dios con su palabra, y esta palabra y este verbo era Dios. Entonces, cuando suscita la pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación del mundo? Se nos dice que siempre amaba. Y como siempre amaba, tiene una relación muy importante con la Trinidad. No podemos separar la cristología, una cristología, con la Trinidad que nos ayuda a comprender las procesiones, las misiones, ¿ya? De cada una de las personas. Sí se me ha escuchado, ¿no? Sí, Sí, Fray. Sí, señor, sí, señor. señor. Gracias, les agradezco. Si ustedes tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo y vamos contestando, respondiendo a las preguntas. Esa imagen que ven ahí es pues el logos que nosotros lo traducimos como la palabra, ¿ya? No nos olvidemos que cuando nosotros rezamos el Ángelus a las 6 de la mañana o al mediodía, decimos una expresión muy importante, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios es Jesucristo, una sola persona que en el tiempo ya nuevo, por así decirlo, que en el tiempo biológico, ya Dios quiere encarnarse. El tema de la encarnación ya lo vamos a ver más adelante. Después vamos a hablar de esta unidad perfecta, ¿ya? Esta unidad perfecta que nos ayuda a comprender lo que les dije hace un momento, el tema de las procesiones. Entiendas el tema de procesiones en el sentido teológico, ¿ya? No en un sentido de que se hacen procesiones con una imagen religiosa, sino entiéndase las procesiones, ¿ya? Que es propio de Trinidad y que nos ayuda a comprender la cristología en el tema de la unidad perfecta entre Padre e Hijo. Entiendas esto como la procedencia, es decir, Jesucristo proviene del Padre. Y ahí volvemos al credo, ya, más que todo al credo niceno-constantinopolitano, el cual nos enseña y nos transmite que Jesucristo, ya, es aquel que es engendrado por el Padre.
de la misma sustancia, de la misma naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La divina. El Padre y yo somos una sola cosa. No nos olvidemos que San Juan nos recuerda esta unidad perfecta. Es bueno también recordar que San Juan, que todo el Evangelio de San Juan, que las cartas uno, 2 y 3 de San Juan nos ayudan a entender la divinidad de Jesucristo, nos ayudan a entender esa divinidad que no se desprende de su humanidad y por eso es este Jesucristo, hombre perfecto, hombre verdadero, Dios verdadero, ¿ya? En Jesucristo lo humano y lo divino no representan dos supuestos, sino que son dos palabras que nos ayudan a comprender, son dos palabras que tienen que significan dos naturalezas en concreto. Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, es una cosa porque ha permanecido siempre con el Padre. Entiéndase esta cosa en un sentido teológico. No pongamos una cosa en el sentido de nuestra lengua castellano, por así decirlo, pero sí en el sentido teológico en la cual se presenta una unidad inseparable. Es decir, nadie puede separar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Y esto es lo que crea unidad perfecta. Y esto es lo que hace que estos dos permanezcan conectados el uno al otro. ¿Ya? Entonces, esto hace que lo humano y lo divino se junten. Y ahí entendemos que Jesucristo es ese puente que une a lo humano con lo trascendental, que para nosotros cristianos católicos es Dios, Dios como nuestro Padre. Y ese apelativo de Padre, de Dios como Padre, nosotros no podemos dar al Hijo, pero ese vínculo es unión perfecta entre el Padre y el Hijo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna cuestión? No, sí, Está claro. ya, No, por gracias. ahora no está clara la explicación que está dando Fray, gracias. Gracias, Fray, está perfecto. Ya, Gracias, Fray. bueno, continuamos entonces. Ya, no nos olvidemos también que esta unidad en el cuerpo de Cristo, es decir, si hay una relación perfecta, si hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, Cristo Jesús, ya como hombre verdadero, como Dios verdadero, ya crea unidad con el pueblo de Dios. No nos olvidemos, la palabra de Dios que caminaba y que estaba presente en el Antiguo Testamento, pero que no era revelada, ¿ya? En el Nuevo Testamento esta palabra es develada por completo. ¿Qué quiero decir con esta palabra develada? Es decir, en el Antiguo Testamento Dios siempre acompaña a su pueblo, pero no se muestra del todo. Y por eso San Pablo habla de un Dios invisible, ¿ya? Para después hablar de un Dios visible, es decir, ese Dios invisible, ¿ya? Que es perfecto y que crea perfección de unidad entre las personas de la Trinidad, ¿ya? Viene a mostrarse definitivamente en la palabra del Señor. Y ahí entendemos por qué en la liturgia de la misa nosotros hacemos una diferencia notoria entre palabra del Señor, perdón, palabra de Dios y palabra del Señor, ¿ya? San Pablo nos remite a que la cabeza, no nos olvidemos, la cabeza siempre es Cristo. ¿Y qué es la iglesia? En un sentido paulino, en la teología paulina, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿ya? Que está
conformado con diversos dones y carismas, pero que esta unidad en el cuerpo de Cristo solo es posible por la perfección, por la perfecta intimidad, por la perfecta unión que existe, que hay entre el Padre y entre el Hijo, lo que decíamos anteriormente. Entonces, San Pablo, como la cabeza que santifica al cuerpo, esto hace referencia a la importancia de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, que aporta a su cuerpo, dándole vida, santificándole. Esa es la manera de cómo salva. Y por eso, Cristología y soteriología van acompañadas. No se puede separar a la cristología de la soteriología, aun cuando en el estudio teológico se ven separadas, ¿sí? Pero en relación a Jesús como creador de unidad para el cuerpo, para su cuerpo, se ven juntos. ¿Por qué? Porque la cristología es esa manera de cómo el ser humano conoce a Cristo desde su humanidad y su divinidad sin desvirtuar, sin desfigurar a la persona de Jesús. ¿Y por qué digo que no hay que desfigurar, no hay que desvirtuar a la persona de Jesucristo? Porque ya después de la muerte de los apóstoles, de los discípulos, ya hay hombres y mujeres que también quieren seguir al Señor. Y ahí empiezan las famosas herejías, que muchas de las veces era un afán por mostrar a Jesucristo en su totalidad, pero se centraban desde un cierto punto de vista, no desde la totalidad, ¿ya? O desde una manera integral del Señor Jesús, ¿ya? Eh, Eso. Me gustaría compartir algo, una herejía, ¿ya? Que va a ser combatida por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia asumen una tradición. San Pablo también ya nos dice, nos habla de una tradición y pide que guarden esta tradición. Entonces, hermanas, hermanos, la tradición, la sagrada tradición con letras mayúsculas tiene que entenderse no como aquellas tradiciones de nuestros pueblos, y esto lo digo con todo respeto, ya, para que no malinterpreten, sino que esa tradición, esa sagrada tradición, es decir, yo guardo el depósito que ha transmitido el Padre al Hijo, el Hijo a los apóstoles a toda la iglesia. En toda la iglesia inician los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia, que nos ayudan a entender y comprender la vitalidad de Jesucristo como verdadero Dios, como verdadero hombre, sin separar de su persona, de su unidad, de la persona de Jesucristo, estas dos naturalezas. ¿Ya? El arianismo, ¿qué es lo que va a decir el arianismo? El arianismo lo que dice es negar la presencia, la divinidad de Jesucristo. Esta divinidad que lo centra como un hombre, nada más, olvidando esa parte esencial de de la divinidad. Y esto es muy importante tener presente, mis hermanas, mis hermanos, para que nos demos cuenta también que a veces nosotros, en nuestro camino de fe, en nuestro camino de esperanza, ya, en el crecimiento cotidiano de todos los días, podemos caer también en humanizar completamente a la persona de Jesús y en dejar a un lado su divinidad, ¿ya? Entonces, el arianismo, ¿qué es lo que decía? El arianismo va a negar la divinidad de Jesucristo. Sostiene que Dios Padre es el único creador, que de Dios ya no hay más nada y que ese creador ya vive solo. Pero los padres de la iglesia, en particular los padres capadocios, van a defender
frente a este arianismo, conjuntamente con el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Los primeros 7 concilios que van a ser convocados por el emperador van a ser muy importantes, van a ser muy sustanciales para nuestra vida de fe, para el dogma de la iglesia. ¿Por qué? Porque en esos 7 primeros concilios ecuménicos que fueron convocados por el emperador, en donde el Papa envía los legados pontificios, ¿ya? Van a definir lo que ahora nosotros conocemos en el credo corto o credo de los apóstoles, ¿ya? O en el otro credo que es un poquito más largo y que lleva el nombre de esos 2 concilios, credo niceno-constantinopolitano, que lo analizaremos un poquito más tarde, ¿ya? Hasta aquí algo. Fray, ¿qué es sotero? Fray, quería preguntarle qué es soteriología. Ya, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, ¿qué es la soteriología? La soteriología es la forma de cómo el Señor Jesús quiere salvar a su pueblo, ¿ya? La soteriología es el camino por el cual le indica al hombre ya la salvación, le indica el origen, ya el origen que es, perdón, cómo se origina todo esto, ya cómo Dios va conformando, cómo Dios les entrega al pueblo de Israel un pueblo, una tierra, después cómo envía jueces para que estos puedan seguir el recto camino, ya sin olvidar a los patriarcas. Entonces, ¿qué es la soteriología? Es esa manera de cómo el Señor indica a los suyos la salvación. Y para nosotros, cristianos católicos, ¿cómo nos salvamos? Ciertamente con esa gracia de Dios y con esa fe puesta en Dios. Entonces, soteriología ya siempre va con Cristo. Ya yo he dicho hace un momento que esa cristología la cristología y la soteriología van de la Conjuntas. mano, no podemos separar. Aun cuando en el estudio sistemático teológico lo separamos y tenemos un pensum de cristología y otro de soteriología, ya en la practicidad, en el campo práctico de Jesucristo, ya están juntas las dos. Solo así entendemos y comprendemos por qué el Señor se preocupa tanto por los pobres, se preocupa tanto por la mujer que sufría, ya por la pecadora, se preocupa tanto por los leprosos, ¿ya? Es la manera de cómo el Señor va actuando en este mundo y cómo nos deja a nosotros, ¿ya? También la vida eterna. Ah, gracias, Fray. Muy buena la explicación. Gracias, Fray. Ya, bueno. Mm. Algo que se me olvidó comentar hace un momento es que frente al arianismo, los padres que van a defender la unidad ya de Jesucristo van a ser los padres capadocios, ¿ya? ¿Cuáles son estos padres capadocios? Son 3. San Basilio el Grande, ya, o San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Niza, que eran hermanos entre San Basilio y San Gregorio de Niza, fueron hermanos, ¿ya? Y finalmente el último capadocio, o padre de la iglesia, va a ser San Gregorio Nacianceno, ¿ya? Aquí algo que tenemos que tener presente, estos padres que les acabo de mencionar, estos 3 padres de la iglesia que les acabo de mencionar, pertenecen a la iglesia de Oriente, a la iglesia bizantina, a los cristianos bizantinos, y los cristianos bizantinos son de la iglesia de Oriente. Aquí como algo para tener presente, no tenemos que olvidarnos que la iglesia de Cristo está conformada, ya, si queremos hablar de un ecumenismo religioso, por la iglesia de Occidente
de Oriente, ¿ya? Que nos ayudan a entender estos primeros concilios ecuménicos, que como dije eran convocados no por el Papa, sino por el emperador. En el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, ya ahí estos tres padres de la iglesia ya van a combatir frente al arianismo, al nestorianismo, ya al adopcionismo, que son herejías ya que desfiguraron a Jesucristo, que le pusieron a Jesucristo ya a la medida del ser humano. Iniciamos invocando al Espíritu Santo, iniciamos invocando a la fuerza de Dios, al Ruá de Dios, para que nos dé a nosotros esta Espíritu. capacidad también de acercarnos a su palabra, de acercarnos a esta ciencia sagrada que es la Cristología y que nosotros queremos, como dice Santo Tomás de Aquino, salir de la ignorancia, ¿ya? Sí. Y esta ignorancia del pecado, ¿ya? Hasta aquí algo por comentar. No, 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 por ahora no. No, no, por ahora no, Fray, gracias. Bien interesante, muy amable. Ya, bueno, continuemos entonces. Bueno, aquí vamos a un segundo título que nos habla sobre la distinción entre Jesús y Cristo, ¿no es cierto? Es importante tener presente esas dos naturalezas, es decir, Jesucristo, Jesús, el Cristo, es una persona, pero tiene dos naturalezas. De la Santísima Trinidad nosotros decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese Hijo pertenece a lo divino, toma nuestra naturaleza, ya, pero no deja de ser divino, ya, desde su divinidad toma la naturaleza humana para mostrarnos y enseñarnos ya lo que se dirá más adelante, la humanidad perfecta del Señor, de Jesucristo. Entonces, estas dos naturalezas, humana y divina, hijo de hombre, no nos olvidemos, la Sagrada Escritura, ¿ya? La Sagrada Escritura que tengo aquí conmigo, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento pone o hace referencias a que Jesucristo ya es el Hijo de Dios, perdón, es el Hijo de hombre. Este Hijo de hombre nos muestra su naturaleza humana, pero también hay esa naturaleza divina y por eso es que es Hijo de Dios. No nos olvidemos, antes de Jesucristo, antes de padecer en el Calvario, en el patíbulo, antes de padecer en el sacrificio, ya, uno de los juicios que le entablaron al Señor fue que éste se llama o dice que es Hijo de Dios. Recordemos que en la mentalidad, en la concepción hebraica, judía, ningún hombre podía ser hijo de Dios, pero este sí es. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de algo interesante. Santo Tomás de Aquino nos ayuda a entender con una frase muy importante el orden sobrenatural de las cosas no destruye el orden natural de las cosas. Ese orden sobrenatural de las cosas, no nos olvidemos. En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios, ¿ya? Esa unidad perfecta entre Padre e Hijo es el orden sobrenatural de las cosas, ¿ya? Entiéndase estas cosas no como, no en nuestro lenguaje, no en nuestro idioma español, castellano, sino ya en el idioma, perdón, en el sentido teológico en el cual nos ayuda a comprender que Jesucristo, ya, Jesucristo permanece, ya, sujeto al Padre, ya, y no es y esa
Y el estar sujeto no quiere decir que está ahí reprimido, sino que entre ellos, antes ya de la creación, estaban amándose. Y eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender y comprender, porque la teología, la teología y con los tratados de cristología, de soteriología, de la neumatología, nos ayudan a entender ya que es posible ser hombres y mujeres capaces de Dios. Entonces, este orden natural, asumamos este orden natural de las cosas como nosotros mismos, ya que vamos a ser perfeccionados y divinizados no por nuestros méritos, no conforme a lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, sino conforme a Dios. Y solo así entendemos por qué en el Nuevo Testamento se pone mucho énfasis, ya en que nosotros nos movemos, existimos gracias a Dios, en la persona de Jesucristo, ¿ya? Ahí yo he puesto una pregunta que me parece que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico? ¿Cuál es esa diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico? Hay una gran diferencia. Jesucristo, Jesús histórico. El Jesús histórico nos remite, hermanos y hermanas, a un hombre del siglo primero de nuestra era, que vivió en Galilea, que tuvo sus amigos y que escogió a sus amigos para que le sigan, que después sus amigos conformaron un gran movimiento. Entonces, el Jesús histórico hace referencia a un hombre que estuvo en la historia de la humanidad y que actuó ya como hombre verdadero, que tuvo hambre, que tuvo sed, que comía, ya, que fue tentado en el desierto, ya, pero que como Cristo de la fe, que como Dios verdadero, ya, vence todo eso. Entonces, el Cristo de la fe nos hace referencia a su plena humanidad. Entonces, ahí diferenciamos al Jesús histórico del Cristo de la fe. Hasta aquí algo. Perdón, Fray, es que me enredé. El Cristo histórico es el Cristo que estuvo en Galilea, que tuvo amigos, que tuvo hambre, que tuvo, sí, pasó todas las necesidades físicas y básicas de cualquier ser humano y que fue tentado y él superó todo eso. Y el Cristo de la fe hace referencia entonces ¿a qué? Ya, sí, muy bien. Gracias por la pregunta. Sí, entonces. Gracias. El Jesús histórico, y el Jesús histórico hace referencia a un ser humano que nace de una familia, ¿ya? El Jesús histórico hace referencia a la humanidad del Señor Jesús. Es decir, el Jesús histórico es aquel que siente, que llora, que se ríe, ¿ya? Pero el Cristo de la fe, ¿ya? Es el ungido del Señor. Y por eso, ya, ese Cristo de la fe ya no se separa del Jesús histórico y ese Cristo de la fe es al cual invita a los suyos a que le escuchen, a que crean en él. Y ese Cristo de la fe a nosotros, en Pedro, nos invita a seguir remando mar adentro. Entonces, el Cristo de la fe tiene que entenderse como la divinidad del Señor, ¿ya? Desde la divinidad, ¿ya? Desde el ser de Dios, ¿ya? Porque no se desliga de su Padre y solo así entendemos el quinto misterio del grupo de los gozosos cuando dice, el niño perdido y hallado en medio de los doctores de la ley. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a sus padres, a José y a María? Tengo que preocuparme de las cosas
de mi Padre. Entonces, este Cristo de la fe es el Cristo por el cual ya muestra la divinidad completa, ¿sí? Es decir, el Cristo de la fe es el Dios visible. El Cristo de la fe es esa palabra, ¿ya? Que estando desde siempre con Dios, ¿ya? Se hace hombre. Y ahí entendemos al Jesús histórico, ¿sí? No sé si quedé claro o confundí más. Muchas gracias, Fray. No, no, ya ubiqué Muy los temas. bien. Gracias, gracias. Ya quedó claro. Gracias, Fray. Ya, con todo gusto. Bueno, entonces, el Cristo de la fe, no olvidemos, este Cristo de la fe nos invita, ¿ya? A creer en y a creer a. El Cristo de la fe es la invitación a creer en Dios, en definitiva. Pero este creer en y creer a, ¿qué es lo que nos dice la iglesia? Creer en significa lo que los otros dicen. Por ejemplo, los padres de la iglesia, por ejemplo, los capadocios. Este Cristo de la fe es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero perdón, cuando nosotros hacemos referencia al creo a, estoy yo poniéndome de tú a tú con Jesucristo, Cristo que nos impulsa a estar y entablar amistad con Él. Esa amistad que siempre permanece y que siempre va creciendo. Y si nos damos cuenta, el Cristo de la fe, ¿quién es el que nos da la fe? Solo Jesucristo. Perdón. Este Cristo de la fe es el que hace que nosotros tengamos vida sobrenatural. Y solo así entendemos la frase de Santo Tomás de Aquino. El orden sobrenatural de las cosas no destruye el orden natural de las cosas. Es decir, Dios nunca destruye lo que nosotros somos. Dios no destruye nuestra humanidad. Y solo así entendemos a Jesucristo que anuncia desde la humanidad a la divinidad y no todo lo contrario. ¿Por qué? Porque él asume la condición, ya él asume la condición de hombre verdadero, sin dejar la esencia divina. ¿Por qué? Porque son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Único Dios, tres personas distintas, que las tres actúan en toda la historia de la salvación, pero cada una poniendo énfasis en algo. Jesucristo como Salvador, como Redentor, como puente, como pontífice, de ahí la palabra pontífice, es decir, puente entre lo divino y lo humano, ¿ya? Y este Cristo de la fe que nos invita a creer en y a creer a, es el Cristo, ¿ya? Que nosotros, ¿ya? Ponemos nuestra fe y poniendo la fe en Él, como Pedro decimos todos, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso lo dice San Juan, el Evangelio de San Juan para visibilizar ya el, al Dios del Antiguo Testamento que se preocupaba y que siempre acompañaba al pueblo de Israel, ¿ya? Hasta aquí algo. No, Fray, mucha información bien interesante y ahí vamos. Gracias. Ya, bueno, continuemos entonces. No nos olvidemos ya de que este Cristo de la fe, ya está íntimamente unido al Jesús histórico. Y este Jesús histórico nos remite, como dijimos, como se ha dicho hace un momento, a un hombre del siglo primero que vivía en Palestina,
ya, y que tenía amigos, pero que a estos amigos, este Cristo, que es consciente que es hijo de Dios, les deja una tria munera Christi, ¿ya? Es decir, una triple función. Entonces, solo así entendemos por qué Cristo es el ungido de Dios, porque este Cristo de la fe santificaba a los apóstoles. Y estos apóstoles no entendían que Jesús santificaba. Y por eso San Pablo es el único que habla de Cristo como la cabeza que santifica a todo el cuerpo. Después nos encontramos con que este Cristo enseña. ¿Qué es lo que enseña? Enseña a un Dios. Enseña una relación perfecta. El Padre y yo somos una sola cosa, ¿ya? Y como son una sola cosa, este atributo de Dios es también compartido por Jesucristo. Jesucristo, ya que nos muestra a Dios como Padre, ya nos muestra a Dios como Padre. Y finalmente, ya este Cristo que muere, porque es profeta, porque sus paisanos, por así decirlo, confunden, ya, o no creen en Jesucristo y la gente y los mismos judíos han matado al profeta. Y ahí entendemos la triple función de Jesucristo, ya que es profeta, sacerdote y rey. Ustedes y yo participamos de esta triple función de Jesucristo por el bautismo, ¿ya? Para tener presente eso. Ay, perdón, una acotación, y por favor regáleme luces al tema. Es una inquietud que me acordé ahorita, en lo último que su merced acaba de comentar, de que Jesús, perdón, los judíos le mataron, pero los judíos aún a este momento, ellos piensan que el Mesías no ha venido, o yo estoy confundida con algún texto. Efectivamente, no, todavía ellos siguen esperando al Mesías. Ajá, siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que venir como un hombre poderoso que les quite todo dominio ya a a las naciones que viven junto a ellos, ¿ya? Entonces, básicamente es un hombre poderoso, es un hombre poderoso al cual los judíos siguen esperando. Y por eso, para los judíos, San Pablo es el hombre que traiciona a su propia raza, por así decirlo, y a su propia religión. Porque con San Pablo se da un giro diferente a este Jesús histórico del siglo primero, que San Pablo no conoció, pero que es apóstol porque Cristo sale al encuentro de San Pablo al camino. Gracias, Fray, gracias. Ya, con todo gusto. Hasta aquí algo más, algo por Fra- comentar. Fray, ¿me puede repetir, por favor, lo del bautismo? Lo del bautismo. Sí, claro, con todo gusto. No nos olvidemos que nosotros participamos de la triple función de Jesucristo por el bautismo, y el bautismo es lo que nos da a nosotros sello indeleble de que somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Sí? Por el bautismo. Gracias, Fray. Ya, con todo gusto. Bueno, continuemos entonces. Hablábamos de una unidad, ¿ya? Y ahora vamos a ir a la humanidad perfecta de Cristo Jesús. Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, ya nos habla, nos dice que en Cristo Jesús la humanidad es perfecta, es perfectísima. ¿Ya? Y esta humanidad que es perfectísima se refiere en tanto cuanto que este Jesucristo, Cristo Jesús,
que es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, y que hay que distinguir estas dos naturalezas, nos enseña que pertenece a la Trinidad. Y por eso hablábamos de las procesiones o de las misiones en Santísima Trinidad, ¿ya? Como pequeña publicidad, se podría, con pequeña publicidad, en teología se estudia también Trinidad. Y en Trinidad se nos habla de esas procesiones, de esas misiones, ¿ya? Que nos ayudan a entender el plan salvífico de Dios en la humanidad y cómo cada persona, ¿ya? Es decir, las tres personas están presentes en la historia de la salvación, pero cada una, por así decirlo, es protagonista de una sección, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tres divinos huéspedes del alma siempre han permanecido y permanecerán por los siglos de los siglos. Amén, ¿ya? Bueno, entonces, esta humanidad perfecta de Cristo Jesús, como nos recuerda Santo Tomás, es la expresión, nos ayuda a comprender que Jesucristo es perfecto, en tanto que es Dios, ¿ya? Este hombre que es perfecto, ¿ya? Hace un proceso, un procedimiento, ¿ya? Para llegar a esa humanidad perfecta, ¿ya? Ese procedimiento, ese proceso que hace Cristo Jesús para mostrarnos su humanidad perfecta y desde su humanidad nos muestra a Dios. Y solo así entendemos por qué Él les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que lavan el platillo pues, solo por afuera, hay de ustedes, escribas y fariseos, y siempre concluye con hipócritas. Entonces, esta humanidad perfecta de Cristo Jesús nos ayuda a comprender ese proceso que Jesucristo, que la palabra que estaba con Dios y era Dios, hace ya para darse a conocer al hombre, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que nos vayamos a las cartas de San Pablo, en particular al himno cristológico que dedica a los filipenses, ¿ya? Ese himno cristológico está en el capítulo 1, 2 de la carta la que les estoy comentando, y ahí nos habla de tres pasos que el Señor hace para mostrarnos su humanidad perfecta, ¿ya? Es decir, esos tres pasos son la kenosis, la sincatábasis y la anaquefalaiosis. Entiéndase, mis hermanos, ¿por qué no, por kenosis? No sé si ustedes fueron a la misa del domingo, no de este domingo, sino hace 15 días. Y hace 15 días nos presentaba, ya, se nos presentaba la segunda carta, perdón, la primera carta, perdón, la carta de San Pablo a los filipenses, en la cual él mencionaba este proceso por el cual Jesucristo pasa, el Verbo de Dios pasa para mostrar su humanidad perfecta. ¿Cuál es este proceso? La kenosis. ¿A qué nos referimos con kenosis? Esa kenosis, mis hermanos, se refiere al abajamiento del Señor. Sí. San Pablo a los filipenses les da una bonita cristología. ¿Por qué? Porque los filipenses en San Pablo ya le creían mucho, a diferencia de los romanos, a diferencia de los corintios, a diferencia de los tesalonicenses, que eran un poco más necios, que no creían del todo a Pablo, ¿ya? Los filipenses confían mucho en Pablo. Y por eso San Pablo les habla de esta humanidad perfecta de Cristo Jesús, en la cual muestra la unidad, pero diferencia
perdón, muestra la unidad como persona, pero diferencia ya la naturaleza humana de la divina. Entonces, esta kenosis es el abajamiento. Siendo de condición divina, dice el apóstol, toma una condición humana, ¿ya? Después hace una sincatábasis. Sincatábasis, ¿cómo suena? Con Y. Sincatábasis. Esta sincatábasis, mis hermanos, lo que hace es mostrar a Dios condescendente con la humanidad. Y es por eso que en la liturgia del sábado santo, del sábado de gloria, cuando se canta el himno, perdón, el pregón pascual, nos encontramos con que Cristo Jesús, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, es decir, esa condescendencia en la cual Dios ya se abaja voluntariamente, se humilla voluntariamente y acepta la muerte, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Esta muerte de cruz, ya, que refleja la obediencia perfecta, la unidad perfecta, la íntima unión entre Padre e Hijo. ¿Sí? Entonces, poniéndonos en otro plano y en el plano de nosotros, de nuestra humanidad, ¿qué es lo que le hace al Hijo ser hijo? La obediencia. La obediencia que Muy se hace bien, hombre. muy bien. Sí, exactamente. Sí, la obediencia. Eh, todo buen hijo, ¿qué es lo que hace? Obedecer. Esa es la condescendencia de Dios y esa es la íntima unión que tienen el Padre con el Hijo. Y finalmente nos encontramos con una anaquefalaiosis, es decir, esta humanidad perfecta de Cristo Jesús, que hay que saber distinguir una persona con dos naturalezas, muestra también Perdón, perdón, Fray, disculpe, disculpe. ¿Nos puede repetir esa última palabra así como despacito para captarla bien? sí, Gracias. con Ana, todo gusto. Ana, Anaquefalaiosis, ¿ya? Espérate. Anaquefala. Ay, no las escribí. Anaquefala, Falayosis. Ana, Ana. Anaquefalayosis. Uy, Sí, muy Dios, bien. pues. Sí, Gracias. ya, con todo Gracias, gusto. Fray, gracias. Entonces, eso es Ya, con todo gusto. Esta anaquefalaiosis, mis hermanos, ya hemos encontrado un abajamiento de Jesucristo. Hemos encontrado una condescendencia, ¿ya? Y esta anaquefalaiosis es la recapitulación, ¿ya? Es la recapitulación que Dios en Jesucristo hace por la humanidad. Sí. ¿A qué hago referencia con esta recapitulación? Y es importante aquí tener presente la humanidad y la divinidad de Jesucristo, perfectas, perfectísimas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se revela una y otra vez al pueblo. Y este pueblo siempre volvía a a la idolatría. Después van por el desierto y este pueblo empieza a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto estábamos bien. En Egipto comíamos cebollas. Después les entrega una tierra. Después se vuelven viciosos, por así decirlo, y por eso les envía jueces, para que estos jueces les muestren el camino. Pero estos vuelven a ser tercos. Entonces, Dios recapitula todo eso, es decir, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay una frase muy bonita, muy espectacular que dice, Dios en Jesucristo hace nuevas todas las cosas. ¿Qué es la recapitulación?
es esa restauración que hace Dios con Jesucristo, porque Jesucristo es el hombre perfecto, porque Jesucristo muestra ya que la perfección del hombre está en la caridad. Y entonces la humanidad perfecta de Cristo Jesús, del Cristo de la fe y del Jesús histórico, está en la caridad. Y ahí entendemos, hermanos, hermanas, lo que dice San Pablo. Después de la fe y de la esperanza, lo que más nos surge a nosotros, lo que más tiene que urgirnos es la caridad. Y ya lo dice el apóstol Santiago también. La fe va acompañada de mis obras. Cuidado con decir yo tengo fe, pero ¿dónde están tus obras? O cuidado con decir yo tengo obras, pero ¿dónde está tu fe? ¿Sí? Entonces, esto para entender y comprender la humanidad perfecta de Cristo Jesús. Jesús como hombre verdadero, ¿ya? Porque Él se abaja, es condescendiente con la humanidad y recapitula todo aquello que no conviene a Dios. De ahí que para ustedes y que para mí, la Eucaristía es el único sacrificio vivo, verdadero, santo, agradable a Dios. ¿Sí? ¿Algo hasta aquí? No, Fray, todo va bien, No, muchas Fray, gracias. vamos muy bien. Ya, bueno. Fray, ese es como un salmo que Eh, tuvo eh, el salmo del domingo pasado. Dice que el Señor se abaja. ya, Me hizo recordar el salmo del domingo pasado, del domingo pasado, ya. que dice que Jesús se abaja, pero le leo el pedacito. Sí, por Sí. favor. Levanta del polvo al desvalido, alza el... Ah, no, se alaba, sí. Bueno, no lo encontré en el momento, pero sí hay una parte del Salmo que dice que Él se abaja de los cielos sobre la tierra. Es así, entiendo, Sí, ya. ¿sí? Me hizo Sí, sí, sí. recordar ese Salmo del domingo pasado. Sí, tiene toda la razón. Sí. Él tiene en las alturas su morada. Sí, Y señor. sin embargo, de esto, bajarse digna su mirada. Sí, muy bien, muy buen ejemplo que nos ayuda a entender esta humanidad perfecta de Jesucristo. Sí. Sí, Entonces, cuando, si ya perdóname, Fray, que ya lo encontré, dice, ¿quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar el cielo y la tierra? ya, sí. Muy bien, espectacular esto que acaba de comentar. Sí, esa es la humanidad perfecta, es decir, Dios que desde el principio amaba antes de la creación y después con la creación ama de una manera total, con Jesucristo ama definitivamente, totalmente, irreversiblemente. Ya no hay vuelta para atrás. Y sí, uno de los una de las estrofas del Salmo que nos ha leído Nirsa, ¿no? No, Leonor, Leonor, así, perdón. No, 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 yo Leonor. Perdón. Leonor, sí, muy bien, Leonor. Sí, bajarse digna su mirada. Es decir, hace mucho referencia a que ese Dios vivo y verdadero con Jesucristo, con su humanidad perfecta, se ve completamente develado, ¿ya? Es decir, Dios se devela completamente, ¿sí? Eh, esta palabrita develarse, esta palabra develarse tiene que entenderse como mostrarse completamente. Un ejemplo concreto es cuando yo abro las cortinas, ¿no es cierto? Y entra la luz solar.
Esa luz solar me muestra ya lo interesante de la naturaleza. Y esa luz solar me muestra ya que hay vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos, en la era mesiánica, el Todopoderoso que acompañaba a Israel, pero que guardaba cierta distancia, en el Nuevo Testamento ya no guarda distancia. El mismo toma, el mismo se hace hombre. Y solo así entendemos el misterio de la encarnación, el misterio de la Navidad, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Hasta aquí, muy bien el comentario, Leonor, le agradezco. Vamos a continuar, ¿ya? Y finalmente, como se dijo al inicio en el contenido, nos encontramos con la encarnación y la unión hipostática, ¿ya? La encarnación y esta unión hipostática, ¿ya? La encarnación que tenemos que es expresión de Dios. La encarnación es expresión de Dios. En la teología, y en la teología fundamental, se nos habla de algo importante, de algo importante. Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios se da a conocer al hombre por dos instancias, por dos vías, pongámoslo así. La primer vía es la creación, ¿sí? La primer vía es la creación. Dios crea al hombre y a la mujer, y al hombre y a la mujer le da el dominio de las cosas. Y como le da el dominio de las cosas, el hombre y la mujer ya están permaneciendo siempre con su creador. Pero como el demonio no puede atentar contra Dios mismo, ya atenta con la obra perfecta y maestra que es el hombre. Frente a esa derrota, entre comillas, de Dios con el demonio, ya Dios envía a restaurar la humanidad sumergida en el pecado con la persona de Jesucristo. Y por eso, si hace la creación, si Él es el que fabrica la creación, si Él es el que teje la creación, ¿ya? Esta creación no la hace Él solo, sino apoyado en el Hijo y en el Espíritu de Dios, en esa ruá de Dios, en ese aliento de Dios. Y por eso el Espíritu Santo para nosotros sigue siendo aliento vivo de Dios. Eh, Antes de la encarnación, vamos a remitirnos, por favor, al libro del Génesis, ¿ya? Este libro del Génesis que nos ayuda a comprender y a entender, ¿ya? Este tema de la encarnación. Apoyados en la Sagrada Escritura, voy a leer unos dos versículos de esto para que no nos cansemos. Génesis. Génesis, que es un libro por el cual nos invita a reconocer el origen, nos invita a reconocer a Dios como creador. Siempre tenemos que ver y leer a la Sagrada Escritura con ojos de fe, con ojos de enseñanza para nuestra vida. Nunca con ojos en un ámbito histórico, sino como esa palabra que nos habla a nuestra vida. En el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y confusión. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba buena, separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios
a la luz día y a la oscuridad noche. Y así Dios va tejiendo su creación. Entonces, Génesis nos remite a que Dios quiere darse a conocer al hombre. Entonces, esta encarnación se produce porque Dios quiere mostrarse completamente al pueblo, a la humanidad entera, a todos los hombres. Y solo así entendemos por qué este Dios en el cual nosotros creemos y profesamos nos lleva a Jesús, ese Jesús que se encarna y que Juan utiliza el Génesis para dar a conocer el origen del Señor. Y por eso en Juan igual encontramos, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Solo así entendemos lo que la Iglesia siempre nos ha propuesto sobre la humanidad y divinidad de Jesucristo en una sola persona. En principio erat verbo. Este verbo es Jesucristo, que es divino y que siempre permanecía con su Padre, con Dios. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos demos cuenta que ese Dios vivo y verdadero se muestra palpable al punto de que los suyos pueden traspasar el dedo por el agujero, por las llagas? Eh, la encarnación, que nosotros tenemos que verlo como misterio de Dios. Esta encarnación ha de entenderse como el Dios que se hace hombre en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este hombre, perdón, este Dios que se hace hombre en la segunda persona de la Trinidad nos muestra la humanidad perfecta, lo que hablábamos hace un momento. Pero nos muestra porque permanece firme. Nos muestra a Dios porque en Él, en su divinidad y humanidad, no se pueden separar. Es decir, la humanidad y divinidad de Jesucristo es inseparable. Y eso lo afirma los concilios de Nicea I, Constantinopla I, Nicea II, Constantinopla II y III. No nos olvidemos, por favor, que la encarnación es el misterio por el cual Dios se hace hombre verdadero, sin dejar de ser Dios. ¿Sí? Y por eso este hombre verdadero es el que sana, cura, libera, restaura, da sentido a la vida, a la existencia, a la misión, a la vocación, da sentido a lo que nosotros somos, tenemos y poseemos, y este hombre es el único que puede ingresar a la conciencia del ser humano. Allí, en donde nadie ingresa, el libro del Apocalipsis ya nos dice: Él quiere ingresar a ser morada y cenar con cada uno de nosotros. Es decir, Él mismo se pone como alimento para el ser humano. ¿Sí? Hasta aquí algo. Ahí va bien. Ya, muy bien. Entendido, Fray, gracias. Vamos con la unión hipostática.
Ya, la unión hipostática tiene que entenderse como esa unión entre humanidad y divinidad, y que entre esas dos naturalezas, divina y humana, son inseparables y nadie puede separar eso. Y por eso el concilio de Éfeso en el 431 va a defender la divinidad de Jesucristo. Y por eso ahí aparece uno de los dogmas marianos que nosotros conocemos, la Theotokos, es decir, la portadora de Dios, la madre de Dios. No nos olvidemos que esta unión hipostática, que es un término teológico, nos ayuda a entender y comprender ya que la naturaleza humana es asumida por el Verbo divino, y de tal modo que la persona Jesucristo es una unidad que se predica como hombre Dios. ¿Sí? No nos olvidemos eso, por favor. Y bueno, para ir ya concluyendo, ya me gustaría tocar un tema, algo con respecto a la unión hipostática. No sé si se comprendió o no fui muy claro o fui Disculpe, muy Fray, corto en la explicación. Sí. Fray, qué pena. ¿En qué concilio y en qué año? Es que no alcancé a tomar nota. Bueno, la unión hipostática, perdón, sí, hablando en Sí. relación al dogma de la Theotokos, ¿ya? Este dogma es importante para entender humanidad y divinidad de Cristo Jesús, es decir, esa unión hipostática. Esta unión hipostática surge ya de que María en su seno le da la parte humana al Señor, ¿ya? Y por eso el Señor Jesús nace de una mujer, nace de una virgen, va a decir el profeta Isaías. Pero los herejes van a decir que no, que la humanidad de Jesús acá en esta tierra era como especie de un alma bendita, especie de ser humano, pero no humano por completo. Es ahí cuando en el concilio de Éfeso, en el 431 se va a declarar ya que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre porque del seno del Padre le da la divinidad, pero del seno de María le da la humanidad. Es un hombre verdadero. No es una especie de angelito que volaba sobre la tierra, perdón, que caminaba sobre la tierra. Gracias, Fray. Muy claro. Con todo gusto. Bueno, y finalmente, Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero. No nos olvidemos, no nos olvidemos que nosotros todos los domingos recitamos el credo, ¿no es cierto? Todos los domingos el sacerdote en nuestra parroquia nos hace recitar el credo. ¿Por qué? Porque en el credo, no nos olvidemos, el credo es el símbolo de nuestra fe, ¿ya? Ahí en pantalla ustedes pueden observar el credo niceno constantinopolitano. Yo les dije al inicio que los 7 primeros concilios ecuménicos son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque van definiendo a la fe. Es decir, yo creo en y creo a. Este creo en y creo a me lleva a confesar que hay un solo Dios. ¿No es cierto? Hay un solo Dios. Este Dios que envía a su Hijo, ya por obra del Espíritu Santo, nace de María, y ahí entendemos al concilio de Éfeso en el 431, ya. Y ahí entendemos también ya al Espíritu Santo, ya. Y ahí entendemos a esta unión hipostática, es decir, humanidad y divinidad se unen en Jesucristo, y esta unión hipostática hace que la persona de Jesús se muestre como perfecto hombre porque hace un abajamiento, ¿ya? Hace
una sincatábasis, ¿ya? Y hace una anaquefalaiosis, es decir, recapitula todo lo pasado haciéndolo nuevo. Entonces, siempre tenemos que pensar y crear conciencia de que Jesucristo, el Dios y el hombre, ¿ya? Verdaderos, nos llevan al Padre, porque son una sola cosa. Y al ser una sola cosa, están íntimamente unidos el uno al otro. Eh, Concluyo con un texto, ¿ya? Que Ahí, me gustaría. una, ¿Sí? qué pena, una pregunta, he tenido esa duda. ¿Por qué se llama así credo niceno-constantinopolitano? Ahorita. Sí, muy bien, muy buena pregunta y vale la aclaración. ¿Por qué se llama credo niceno-constantinopolitano? ¿Por qué? Porque este credo ya va a ser escrito por los padres de la iglesia que que defendieron, que defendieron frente a aquellos herejes que decían Jesucristo es solo hombre o Jesucristo es solo Dios o la humanidad de Jesucristo es incompleta, ya, o este hombre no es Dios. Entonces, ¿por qué Niceno-Constantinopolitano? Porque es la respuesta, ya, es decir, supongamos, supongamos tenemos o entramos a una reunión y al final nos muestran el resumen de la reunión por escrito. Este credo es un resumen de lo que los padres de la iglesia hablaron, creyeron y pusieron por escrito para que quede como símbolo de la fe. Y por eso los 7 primeros concilios de Niceno I hasta Constantinopolitano 3 y Niceno segundo ya son importantes porque definen lo que hasta la actualidad creemos y que permanecerá por siglos hasta la vuelta del Señor. ¿Sí? Es porque se celebró en esos lugares. Muchas gracias. Ya. Bueno, este credo niceno-constantinopolitano nos ayuda a entender bellamente la obra de Dios en la por cada uno de nosotros. Bueno, para ir finalizando, para no pasarme del tiempo, me gustaría darles lectura de un texto muy hermoso que nos ayuda a comprender la humanidad y la divinidad de Jesucristo como mediador. San Agustín, que es padre de la Iglesia, en sus comentarios en el Tractatus in John, de Juan, del Evangelio de Juan, ya nos habla de una cuestión muy interesante. Me gustaría compartirles. ¿Y qué deberíamos haber hecho en nuestra extremada bajeza nosotros, que débiles y rastreros no podíamos alcanzar a Dios? ¿Debíamos quizá quedar abandonados? Nada de eso. Se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, no perdiendo pues la forma de Dios, se hizo pues hombre aquel que era Dios, tomando lo que no era, no perdiendo lo que era, y de esta manera Dios se hizo hombre. Ahí concluimos, ¿ya? Les agradezco por su escucha. Que el Señor siempre les bendiga, ¿ya? Doy paso a Fray Jimmy. No sé si Gracias, Fray está por Santiago. ahí. Gracias, Fray, muy interesante. Gracias, Fray. Muy Sí, interesante muchas el tema. gracias. Gracias, Fray. Ay, Ay, Muchas gracias, Fray. muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Fray. Chao. Muchas gracias, Fray, muchas Fray gracias. Santiago, por este espacio. Eh, bueno, les escribí por el chat para que lo puedan ver el formulario de participación, para que lo puedan llenar, para que puedan, sí, mostrar esa participación el día de hoy. Entonces, si no hay alguna pregunta más, si no hay
algún agregado. Damos gracias a Fray Santiago, a Fray Jimmy de nuestra provincia en el Ecuador. Y les deseamos a ustedes muy buenas noches. Nos volvemos a ver entonces este martes 30 de septiembre. Ya nos quedó el último día de septiembre. eh, a la misma hora. El tema que vamos a ver ya es nuestro tema 5. Ya casi llegamos a la mitad de nuestro curso, se nos está yendo muy rápido, que sería Listo, Cristo mediador entre Dios y los hombres, que listo, Fray Santiago pues ya estaba como dando listo. unos vistazos frente a esta mediación de Cristo. Disculpe, Fray, Sí, Janet, no vemos el formulario para la asistencia. ahí está en el chat, pero ya lo vuelvo a enviar. Bueno, Ahí lo muchas volví a enviar, gracias, Fray. ya para que todos puedan verlo. Entonces, sin más palabras, que tengan una muy buena noche, un feliz jueves y también un feliz fin de semana que ya se Gracias, aproxima. Fray. Buenas noches, gracias. Buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Right.